El orden del día. Procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Inmediatamente los asambleístas se registran y conoceremos si este punto será incluido dentro de la sesión número 48 del Pleno del Parlamento Nacional, que hasta este momento contempla con 4 los puntos motivo de esta convocatoria. La asambleísta Ana Belén Tapia ha planteado una resolución para que el Pleno de la Asamblea Nacional respalde las acciones del gobierno frente a la minería ilegal que dijo azotan la provincia del Napo. En su intervención, la legisladora aseguró que la situación en la provincia de Napo es crítica. La minería ilegal ha destrozado bosques, dañado ríos y deteriorado la vida en el Napo. Ríos afluentes del río Napo están afectados por el mercurio y el cianuro que se utilizan para la minería ilegal y se puede considerar que actualmente son ríos muertos. También hizo referencia a la decisión que hace algunos días el gobierno nacional dispuso la suspensión de actividades mineras en el Napo, El Oro y Loja para reforzar las acciones de protección ambiental en contra de la extracción ilícita de minerales. Esto ocurrió el pasado 2 de febrero. La suspensión total de las actividades mineras en la provincia del Napo, así como la restricción de todas las operaciones en las plantas de beneficio pertenecientes a la provincia del Oro y Loja, el objetivo central de la resolución que fue emitida el 2 de febrero por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente y Energía, como parte de una acción firme y preventiva frente a la extracción ilícita de minerales, que ha generado graves afectaciones ambientales en la Amazonía ecuatoriana y en el sur del país. La medida, dice el Gobierno Nacional, responde a informes técnicos que evidencian impactos negativos sobre ecosistemas sensibles y fuentes hídricas producto de actividades ilegales. La resolución se fundamenta también en los principios de precaución y prevención ambiental, en la obligación del Estado de proteger los derechos naturales, el agua y la salud de las comunidades, pueblos y nacionalidades. La minería ilegal es una amenaza directa contra nuestros ríos, nuestros bosques y la vida de las comunidades amazónicas. Se ha constatado la presencia de metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio, así como cianuro en las concentraciones que superan los límites máximos permitidos en los ríos Calera y Amarillo pertenecientes a la cuenca hidrográfica de Puyango-Tumbes. Por ello, no vamos a permitir que las actividades clandestinas sigan destruyendo el patrimonio natural en la Amazonía y el sur del país, fue lo que dijo en ese momento la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. Esta primera solicitud del asambleísta Ana Belén Tapia busca que el Pleno reconozca y respalde las acciones del Gobierno Nacional frente a la minería ilegal que azota la provincia del Napo. A través de un video mostró la situación que enfrenta la provincia, como el aumento de la violencia, la pérdida de la flora y la fauna. Destacó cifras, dijo que son 153 concesiones que se dedican a la minería, muchas de ellas entregadas de forma fraudulenta hace más de 10 años atrás. Por ello, saludó la decisión del Gobierno Nacional del pasado 2 de febrero que se suspendieron las actividades mineras en la provincia amazónica de Napo, y que justamente se menciona que Napo es una de las zonas más golpeadas por la minería ilegal en Ecuador. Esta actividad ha generado impactos ambientales y sociales en varias áreas de la provincia amazónica. La suspensión busca, de cierta forma, frenar el avance de estas prácticas y permitir acciones de control y evaluación en el territorio. Mientras esté vigente la medida, no se autorizarán operaciones mineras de ningún tipo. Grupos ambientalistas exigían desde hace varios meses acciones urgentes a las autoridades frente a la devastación ambiental provocada por el avance de la minería ilegal en la provincia, especialmente en zonas hídricas donde la actividad ha contaminado los ríos. La disposición rige desde el lunes 2 de febrero del 2026 y afecta tanto a proyectos en operación como actividades en etapa inicial. Hasta el momento la autoridad no ha informado cuándo podría levantarse esta restricción, según los medios digitales que hacen mención a esta suspensión de las actividades mineras. Y están registrados 145 asambleístas y ya en los próximos minutos conoceremos cuando empiece la votación si este punto se agrega al orden del día de la sesión número 68. Y después conoceremos también la propuesta del asambleísta Inés Alarcón para incorporar ese punto en el orden del día, lo propio con el asambleísta Jorge Guevara. Los 3 planteamientos que se analizarán al inicio de esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez que terminen estos puntos y de incorporarse en el orden del día, se
determinará en qué momento serán tratados, si después del himno nacional de la República de Ecuador o como últimos puntos. Ya lo resolverá el presidente del Parlamento ecuatoriano. Mientras tanto, se mantienen los 4 puntos en el orden del día, motivo de esta convocatoria para resolver los informes correspondientes al 9 de enero, 13 de enero y 30 de enero, remitidos por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, una acción penal presentada por legisladores en contra del asambleísta González, quien en los próximos minutos también conoceremos cómo se resuelve si se levanta o no la inmunidad del asambleísta para que continúen los procesos dentro de la sala de la Corte Nacional de Justicia. Y de ser el caso, con el respaldo del Pleno, también el análisis de los puntos que se han incorporado dentro de esta sesión del Pleno del Parlamento número 68. 146 asambleístas hasta este instante registrados, y ya vamos a conocer más adelante cómo se pronuncia el Pleno de la Asamblea Nacional. Según respecto a medios también sobre la contaminación minera que preocupa al Ecuador, los informes técnicos confirmaron concentraciones peligrosas de metales pesados en ríos estratégicos. Estas sustancias ponen en riesgo la salud humana, la biodiversidad y el equilibrio de cuencas hidrográficas. El gobierno de Ecuador considera prioritaria la protección del agua y los territorios afectados. Por ello, la suspensión minera que busca frenar el avance de operaciones clandestinas en zonas vulnerables. El Ministerio de Ambiente y Energía dispuso el inicio inmediato de controles, inspecciones y procedimientos administrativos sancionatorios. Las acciones se ejecutarán en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM. Además, la fuerza pública respaldará los operativos en territorio. Las autoridades buscan suspender operaciones irregulares, decomisar maquinaria y evitar nuevos daños ambientales. Las direcciones zonales 7, 8 y 10 iniciarán procesos también administrativos contra operadores mineros infractores. Las sanciones se aplicarán conforme a la normativa ambiental y de recursos hídricos vigentes en el Ecuador. El gobierno nacional además ratificó que mantendrá vigilancia permanente en las zonas afectadas. El objetivo central apunta a proteger el patrimonio natural y garantizar actividades que sean responsables. Es parte también de la información tras esta suspensión de las actividades mineras en 3 provincias del país. Y como lo dijo la asambleísta Ana Belén Tapia, proponente de esta primera solicitud de cambio en el orden del día, el Pleno de la Asamblea Nacional debe reconocer y respaldar las acciones del Gobierno Nacional frente a la minería ilegal que azota la provincia de Napo. A través de un video demostró también lo que estaría ocurriendo en esa provincia, como el aumento de la violencia, la pérdida de la flora y de la fauna. Son 153 concesiones que se dedican a la minería, muchas de ellas entregadas de forma fraudulenta, dijo, hace más de 10 años. Por ello, saludó la decisión del Gobierno Nacional que el pasado 2 de febrero suspendió las actividades mineras en la provincia amazónica de Napo. Estamos en la primera solicitud de cambio en el orden del día, son 3 adicionales, la segunda, y escucharemos las razones y las justificaciones de esta segunda solicitud, que es de parte presentada por el legislador Jorge Guevara, y una segunda solicitud por parte de la asambleísta Inés Alarcón y la tercera por el asambleísta Jorge Guevara. Y en un reporte de la página web Montañas y Selvas se da cuenta del deterioro que ha sufrido la provincia del Napo a causa de la minería ilegal. En Ecuador fue un boom la noticia de la pérdida masiva y acelerada del río Jatanyacu en la zona de Yutsupino. Entre octubre de 2021 y enero de 2022, la minería ilegal se expandió en 70 hectáreas, lo que equivale a 99 canchas de fútbol profesional, cita este informe. A partir de la presión social de las comunidades y organizaciones de defensa de los derechos de la naturaleza, el 13 de febrero de 2022 a la 1 hora se llevó a cabo un gran operativo de control en lo que quedaba del río. Hasta el lugar llegaron ministros, así como otras autoridades y más de 1.600 uniformados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Entre los enormes cráteres de roca y las montañas de escombros en lo que antes era el cristalino afluente del río Napo, esta madrugada se incautaron 148 retroexcavadoras, 97 motores de succión de agua, 16 bombas de agua, 80 máquinas de separación de minerales llamadas zetas, 41 tanques de reservorio de plástico de 1.000 litros de combustible y otros bienes que se utilizaban para extraer el oro de manera ilícita. En la mañana de ese día también se dio a conocer todo el operativo y el desarrollo de esta, mientras que en mayo del año 2023, en la entrada del Tena, un canchón con la retroexcavadora incautada y varadas sigue dando la bienvenida, se recuerda. Esto es parte de lo que se ha desarrollado desde ese
realice entonces para evitar la minería ilegal en una provincia de las más afectadas por esta actividad ilícita, que incluso ha llevado que, según dijo la asambleísta, varios ríos afluentes del río Napo sean considerados que ya están muertos a causa de la contaminación. Me permite informar, señor presidente, que contamos con 147 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día presentado por la asambleísta Ana Belén Tapia Vallejo. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Luego del registro correspondiente, se procede con la votación a esta primera solicitud de cambio en el orden del día. Según información también de medios digitales, las concesiones mineras, por ejemplo, de Río Misahuallí, Susana, Juan-Buno 1-2, Chichicorrumi, Jaguar y Amazonas, ubicadas en Napo, ya tienen el sello de suspensión para que no se realice ninguna actividad en ellas. La Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM y el Ministerio de Ambiente y Energía, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, realizaron el operativo en cumplimiento de la resolución del Ministerio del Ambiente, que dispuso la suspensión total de actividades mineras en las concesiones aledañas a la cuenca hidrográfica del río Napo y en las plantas de beneficio ubicadas en la provincia de El Oro. La resolución emitida el pasado 2 de febrero dio 3 días de plazo para verificar que las plantas de beneficio y concesiones en Napo, El Oro y Loja tengan la autorización administrativa ambiental, el certificado de registro de sustancias químicas peligrosas para uso de cianuro, el certificado de no afectación al recurso hídrico y la autorización de uso y aprovechamiento de agua. El operativo se realizó el 5 de febrero y las Fuerzas Armadas y el Ejército informaron de este y otras acciones de control. La resolución dispuso al ARCOM colocar los sellos respectivos y decomisar el material mineralizado que se encuentra en las concesiones mineras y plantas de beneficio de las 3 provincias y remitir los sustentos para el inicio de los procedimientos administrativos sancionadores. Adicionalmente, los militares realizaron operativos de control contra la minería ilegal en estas provincias. Avanza entonces la votación. De momento son 72 votos a favor, 58 en contra, 0 blancos y 3 abstenciones. Y 72 votos de respaldo, faltarían 5 votos para obtener el mínimo necesario para incorporar este punto en el orden del día, cuando faltan más de 10 asambleístas todavía por consignar su voluntad. Ya vamos a conocer más adelante cuál es el resultado en el Pleno de la Asamblea Nacional. 75 votos de respaldo de los 77 mínimos que se necesitan, cuando hay más de 50 votos en contra y 4 abstenciones. No se ha hecho uso hasta este momento del voto en blanco. Faltan en total 7 asambleístas todavía por consignar su voto y ya conoceremos más adelante los resultados. 76 votos de respaldo hasta este momento y se mantienen por lo pronto los 4 puntos en el orden del día de la sesión número 68 a desarrollarse durante esta jornada. Se espera ya el pronunciamiento de la Asamblea Nacional una vez que el presidente del Legislativo disponga el cierre del registro de votación. Quienes no hayan votado y se registraron, eso se considera como una abstención y este punto se incorpora dentro del orden del día de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional y el presidente del Parlamento dará a conocer en qué momento iniciará ese debate. El Pleno se pronunciará respecto a las acciones del gobierno frente a la minería ilegal que azota la provincia del Napo, una iniciativa de la asambleísta Ana Belén Tapia. 3 asambleístas todavía no se han pronunciado y hay 77 votos de respaldo, 62 en contra, 0 blancos y 5 abstenciones. Como lo decíamos, ya cuenta con el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional. Cuando se proclamen los resultados al término de este procedimiento, vamos a escuchar también a la asambleísta Inés Alarcón para conocer qué es lo que plantea se incorpore también dentro de esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Y una vez que terminen todos los puntos relacionados con el cambio del orden del día, ya se procederá con todos los que han sido motivo de esta convocatoria, con el himno nacional de la República del Ecuador, que es con la que se da inicio de forma oficial a las sesiones del Pleno del Parlamento y después el contenido de cada uno de los puntos que se tratarán durante esta jornada. 16 horas con 16 minutos, esto es Asamblea en Pleno, la transmisión de TVLI de la radio de la Asamblea Nacional de la sesión plenaria 068 convocada para este día lunes 9 de febrero del 2026. Se espera nada más el cierre de la votación correspondiente a esta solicitud de cambio en el orden del día que fue planteada por la asambleísta Ana Belén Tapia. Señor operador, presente los resultados.
Señor presidente, me permite informar que de un total de 147 asambleístas presentes contamos con 79 votos afirmativos, 62 negativos, 0 blancos, 6 abstenciones. Por tanto, la solicitud de cambio de orden del día presentado por la asambleísta Ana Belén Tapia ha sido aprobada.